con esta... Me quedé un poco con lo que vos planteabas de la estrategia, digamos, de cómo impacta la temperatura en el proceso de aireación. Justamente como para clarificar un poco el tema y plantear que, digamos, obviamente, si yo tengo un grano húmedo, y estoy aireando con un aire de alta temperatura, no voy a lograr, obviamente, el enfriamiento de ese grano. No puedo lograr el enfriamiento. Pero sí lo que estoy consiguiendo, de alguna manera, es ir con una condición de aire de menor humedad y tratar de mantener el acondicionamiento del aire en ese estadio. Es decir, yo voy a poder, de alguna manera, con la aireación, lograr, digamos, que el mantenimiento, si bien el grano aquí está húmedo y la actividad biológica va a ser importante porque el grano está bastante húmedo, obviamente un alto caudal de aire, por más que ese aire esté un poco más caliente, me va a permitir de alguna manera bajar algo la humedad de ese grano o por lo menos que quede como frisado en esa condición. Es decir, yo voy a poder de alguna manera lograr el mantenimiento del grano. ¿No lo voy a mejorar? No, efectivamente no lo voy a mejorar, pero por lo menos no lo voy a deteriorar. ¿Sí? Sí. Perdón, Luisita. Sí. Porque un tema que yo tengo dudas siempre. Sí. Cuando aireamos, dependiendo de la humedad de las semillas. Sí. Una semilla con un 15% de aire. Sí. Tiene una temperatura ambiente, una humedad del 80%, 85, 90%. ¿Me conviene a mí airear? ¿Hasta qué punto, a partir de qué punto no me conviene airear? Bien. O sea, ¿me entendés lo que...? Correcto. No sé si hay una tabla, una curva o algo por el estilo Sí. que diga eso. Sí, hay tablas. Hay tablas. Si hay, no sé cuál es. No traje ninguna acá porque no específicamente no lo puse, pero sí, hay tablas donde yo puedo, como vos estás diciendo, de alguna manera establecer la estrategia para saber si voy a airear o no en esas condiciones. Fíjate, lo que vos estás diciendo es correcto. Si estoy parado acá y quiero enfriar o quiero mantener el grano frío, es decir, fíjate, enfriar y controlar pequeños cambios de temperatura, me pide un bajo caudal, pero ¿qué pasa? Me pide un bajo caudal en condiciones de una humedad que sea baja, que sea relativamente baja. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo un grano seco, digamos, y estoy metiendo un aire de 90% de humedad, no me conviene airear. Ahí no me conviene. Es decir, ¿por qué? Porque ¿qué te va a pasar? Volviendo a la gráfica de humedad relativa de equilibrio, ese aire húmedo intergranario se va a poner en equilibrio con los granos y no solamente que no vas a mejorar la condición, la va a deteriorar, va a rehumedecer el grano. Exactamente. Ahora, si estoy acá, si tengo un grano húmedo, me requiere un alto caudal para no desmejorar esta condición. Pero ¿qué pasa? Si tengo alta humedad, difícilmente voy a poder bajarle la humedad a este grano. Es decir, ahí no puedo hacer nada en el cambio de humedad. Ahí, en esa condición, lo que tenés que mirar es con qué temperatura estás. Si vos decís, estoy con un grano, suponete, de 80% de humedad, pero tiene 40 grados, y la verdad que no me convendría airearlo acá. ¿Por qué? Porque encima le estoy subiendo la temperatura a los granos. Un grano que ya tenía mucha humedad, encima le agregué un aire muy caliente, por lo tanto estoy intentando, digamos, si bien los granos no levantan su temperatura rápidamente, ahora lo vamos a ver cuando veamos secado, en un ratito, esa condición de alta temperatura en un grano de alta humedad no me conviene.
tampoco, ¿sí? En ninguno de los dos extremos. Uno porque lo voy a humedecer y el otro porque en realidad, como tengo alta temperatura, voy a favorecer un poco los procesos biológicos, porque ya tenía alta humedad el grano. Entonces, por eso yo les decía antes que es muy interesante y muy recomendable el uso de la información meteorológica para poder saber en qué momento, digamos, en qué momento del día vos podrías estar en condiciones de airear la mercadería. Hay tablas, te puedo conseguir algunas, tengo una pero no la... ¿De bestia? ¿Se acabó de bestia? Sí. Es una que marca... Sí. Si uno obedece o... Exacto, hay una tabla que... hay una tabla, no sé qué es esto... Hay una tabla, hay varias, Sí, vale. hay varias tablas en las cuales, de alguna manera, teniendo en cuenta este factor de la humedad relativa de equilibrio, te dice si aireas o no de acuerdo con las condiciones de temperatura y humedad que vos tengas en el aire ambiente. Siempre que tenés un grano seco y tenés alta humedad, no te conviene. No te conviene. Más vale esperar, digamos, una condición de menor... Pero yo digo en el caso de un grano húmedo. Por eso, en el caso de un grano húmedo, como en este caso, digamos, la consideración sería que si el aire está frío y vos tenés alta humedad, podés airear, digamos, porque no va a cambiar mucho la condición de humedad del grano. Es decir, el grano no se te va a rehumedecer, digamos. Si el aire está frío, te digo yo. Es decir, un aire frío, digamos que normalmente si no está lloviendo, tiene 80% de humedad, digamos. Y vos tenés un grano húmedo que tenga 16% de humedad, si vos miras la curva de humedad relativa, debe estar en como 90% de humedad relativa de equilibrio. No se va a humedecer el grano, no te va a cambiar esta condición. Lo que te va a afectar si ese grano, si ese aire, además de estar con 80%, está caliente. ¿Sí? Ahí, de alguna manera, te va a complicar porque va a intentar calentarse el grano, digamos. Le vas a subir la temperatura del grano en lugar de mejorarle la condición, ¿viste? Pero la humedad, para este grano, la humedad del aire, con un grano húmedo, seguramente no te va a modificar. Claro, tenés que fijarte la temperatura, es decir, y más o menos la humedad que tenga el aire ambiente, es decir, es raro que un aire, digamos, de, no sé, a la tarde de 25 grados, tiene que ser un día muy especial de viento norte que tenés 90% de humedad o que esté por llover, digamos, donde entonces empieza a aumentar la humedad, digamos, y también la temperatura del aire está alta. ¿Y si llueve directamente? No, si llueve no. Obviamente que si llueve no, hay que... Por eso, una estrategia que se plantea en algunos sistemas, en algunas plantas, es sistemas de aireación que operan con la estación meteorológica directamente. Es decir, entonces analizan por eso las condiciones más o menos de humedad y de temperatura del aire y en función de eso arrancan el sistema de aireación cuando se cumplen esas condiciones. No me acuerdo bien el límite, tengo ahí por ahí unas tablas que no las puse porque la verdad que las podría haber puesto, pero que hablan un poco de en qué momento vos del día para determinada condición debería poder airear, ¿sí? Yo acá miraría la temperatura y acá miraría la humedad del aire, ¿sí? En estos dos límites, es decir, ¿qué miraría de las condiciones del aire para poder, para no complicarlo? No puedo bajar un punto real para airear. Si tengo alto caudal y las condiciones del aire son buenas, sí puedo bajar. Eso es el factor. No sé si en el IVA, con qué humedad, al tener un grano húmedo, o sea, tengo un grano con 15, con qué condición puedo llegar a bajar ese punto o medio punto de... Mira, esto lo vas a cubrir. Tiempo, ¿no? Sí, lo va. Hoy aireé y ya está. No, En la constancia.
A ver, lo que va a suceder es lo siguiente. Si vos aquí querés lograr disminuir el nivel de humedad, entonces ya la condición es distinta. Es decir, tenés que encontrar una condición de humedad de aire y de temperatura que te permita a vos lograr bajar la humedad relativa de equilibrio, digamos, a través de haciendo ¿qué cosa? Haciendo que el equilibrio se desplace desde los granos hacia el aire. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Con cantidad de horas de aireación. Es decir, cantidad de horas de... Con poca humedad y aire frío. Claro. O aire no caliente. Quizás ahí lo que te va a interesar, si vos querés bajar la humedad, es que la humedad relativa del aire, la humedad relativa ambiente, sea baja. Si vos querés bajar puntos de humedad del aire, del grano que vos tenés acá húmedo. Ahí sí te pega sí o sí la humedad, porque vos, obviamente, si vos querés hacer esto un día que tenés 90% de humedad ambiente, no bajás nada. No baja nada, es decir, no es La posible. aireación sola podés llegar a bajar un punto así, muchas horas constantes de humedad, de aireación Sí. con poca humedad. Sí, pero un aire de baja humedad, ¿por qué? Porque vos tenés que desplazar, el objetivo tuyo es desplazar el equilibrio de humedad desde el grano hacia la corriente de aire. Ese es tu objetivo, si no, no baja. Es decir, por eso yo le decía a él que si vos estás acá y un día que tenés 90% de humedad lo metés acá, el grano que estaba seco lo estropeás. Es decir, ¿por qué? Porque el equilibrio se establece en la dirección inversa. Yo a la época que trabajamos nosotros, la forrajera, es pleno enero, febrero. Claro. Hace calor siempre, 30 Claro. grados. Entonces, el problema del aire caliente hay que echar siempre. Sí. Entonces yo siempre tengo que trabajar con la humedad. Ujú. Por eso a eso Sí. quería. Y otra de las cosas que podés hacer es trabajar con las horas del día donde vas a airear. Es decir, porque vos no tenés durante todo el día 30, vos tenés un pico, digamos, tenés un pico que puede estar a lo mejor en verano a las 3 de la tarde en 32, 34 grados y después te baja a 28, 29. Sí, pero a la noche no puedo trabajar porque se levanta humedad. Sí, pero habría que ver cuánto es el nivel de humedad que se levanta y si vos, de alguna manera, la humedad que tenés acá, digamos, no te perjudica para lo que vos querés hacer. Es decir, si vos querés mantener el grano frío y vos decís, bueno, yo a la noche, habría que ver el registro, digamos, de cómo varía la humedad, pero no varía tanto, porque en general las condiciones de humedad ambiente, yo no soy, ayúdame vos que Si viene un tiempo seco como el que tuvimos el enero, febrero y marzo pasado, no va a haber nunca problema. El tema es cuando tenés lluvia cerca, que generalmente de noche siempre hay humedad, porque baja la temperatura, se condensa la humedad que está en el aire y Claro. es algo normal eso. Claro. Pero ahí- si el objetivo para mí meter aire seco, la única opción es durante el día. claro. Está caliente el aire, pero es lo más seco que hay. Pero es lo más seco que hay, exactamente. Por eso digo, Hay que elegir el mejor momento del día donde la temperatura esté más baja y la humedad más baja. Claro. Pero, Van a ser pocas horas durante el día, pero claro, exactamente. Lo otro que sí tienen que tener en cuenta es que el proceso es acumulativo. Es decir, que si vos hoy aireás 3 horas o 5 horas, lo bajaste a una condición, no es reversible, al otro día lo volvés a hacer, digamos, y entonces podés bajar, si vos bajás 0,1 punto, es decir, si vos querés mejorar la condición, ese 0,1 que ganaste no es que se revierte, digamos, en el proceso siguiente. ¿Eh? No lo sabía. Claro, es decir, que el proceso va siendo acumulativo. Es decir, no es que vos al día siguiente volviste a la misma condición, ya quedaste en otra condición. Entonces, volvé a airear durante varias horas, en las horas específicas donde vos tenés una buena temperatura y una baja humedad, y entonces podés, de alguna manera, bajar y mejorar la humedad. ¿Y el aireado siempre es meterle aire o el sacarla? ¿Cómo combinar? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver este. Ahí está. La pregunta era, la repito para que quienes están en línea lo puedan haber escuchado, si es lo mismo
insuflar aire o aspirar aire. Bueno, en teoría, si el diseño del ventilador es correcto, da lo mismo insuflar aire que aspirar. Acá tenemos los dos sistemas. Si el diseño del ventilador es correcto. Ahora, ¿qué puede pasar? O sea, ¿para qué sirve un sistema y para qué sirve otro? Es decir, este sistema, el sistema de presión positiva, que así se llama, sirve para qué? Para que si yo estoy rotando el silo, el material que estoy sacando está frío, está más seco y más frío. ¿Por qué? Porque al insuflar aire desde la base hacia el techo del silo, o sea, hacia arriba, el material, digamos, más caliente estará arriba y el material mejor acondicionado está abajo. Entonces, cuando yo descargue el silo, voy a descargar material acondicionado, ¿sí? Ahora, este sistema es más fácil de controlar. ¿Por qué es más fácil de controlar? Porque yo estoy insuflando aire frío desde el techo del silo y estoy sacando aire caliente. Entonces a mí me permite rápidamente, si yo mido la temperatura acá del aire, saber, digamos, en qué condiciones está el aire que yo estoy metiendo. Es decir, yo me paro con el termómetro y digo, el aire tiene 30 grados y acá 40. Bueno, estoy sacando aire caliente, quiere decir que estoy aireando, estoy enfriando el grano. Acá tengo 30 y acá tengo 30, quiere decir que la masa está fría. Es decir, el aire como entró, salió, ¿no es cierto? Para el objetivo de pregunto, es lo mismo. O sea, para bajar ese punto de humedad, sí, cualquiera de las dos formas. Para bajar, para hablar de... Y las condiciones a tener en cuenta son las mismas. Las condiciones son las mismas. Las condiciones son las mismas, es una cuestión operativa que, ojo, va a depender, digamos, va a depender puntualmente, como les dije, de que el diseño del ventilador esté, digamos, acorde para la cantidad de toneladas y para lo que yo les dije que fue el caudal específico para la operación que yo requiere. Si se cumplen esas condiciones, da lo mismo. ¿Por qué? Porque la pérdida de carga, que es decir, que está representada por la presión estática, que tiene que vencer el ventilador, es la misma porque la altura del silo es la misma, digamos. O sea que en ese aspecto, de alguna manera, no tengo problema. ¿Dónde puedo tener problemas con este sistema? Si tengo muchos finos. Si la mercadería tiene finos, los finos empiezan a moverse y me tapan, digamos, los conductos de aspiración. Es decir, si yo tengo material con mucho fino, este sistema me conviene porque yo estoy impulsando aire a través de los conductos y esa es una ventaja, que los conductos se van a mantener destapados, ¿sí? O en su gran mayoría destapados. Es decir, si el material está limpio, da lo mismo, uno que otro sistema. Bien. Bueno, una de las consideraciones, acá vamos a... No sé por qué esto... Ahí está. Para el mantenimiento de grano húmedo, fíjense, una de las recomendaciones es lo que yo les decía, mantener el ventilador encendido permanentemente, independientemente de la temperatura ambiente. Yo lo que quiero acá es remover, digamos, remover calor, ¿no es cierto? Como no estoy pensando en que le voy a sacar humedad al grano, sino que estoy manteniendo, pongo el ventilador, digamos, y lo que sí voy a mantener es baja la humedad relativa de equilibrio, digamos, porque la masa de aire que estoy moviendo es alta, ¿sí? ¿No es cierto? Bien, el caudal específico ya lo dijimos que era elevado. Bueno, asegurarme que la distribución de la masa de grano sea uniforme, esto es básico, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que hablábamos de que si la mercadería está segregada y yo tengo un sector con muchos finos, ojo con eso acá porque eso es crítico? Grano húmedo, fino y con poca aireación, deterioro infalible, ¿no es cierto?
Bien, y en el caso de lo que yo les decía, si el silo no está dimensionado para grado húmedo, reduzco la altura de los granos al 30, 40, 50%, hagan el cálculo para justamente que me dé el caudal específico alto. Miro el dato de placa del ventilador, cuántos metros cúbicos, miro cuántos granos tengo que poner y ahí dejo. No va a decir, pero en una planta de acopio yo necesito toda la capacidad. Bueno, tengamos cuidado con esto porque si cambien el ventilador, si vemos que no da el ventilador, si tengo un ventilador con mayor capacidad, obviamente lo puedo cambiar. Bueno, y el acondicionamiento por humedad, también, digamos que, fíjate que un poco es lo que decíamos antes, si vos vas a acondicionar por humedad, acá hay una regla práctica que es cuando superás el 80% de humedad relativa de humedad del aire, apagar, es decir, cortar la aireación, cuando yo tenga una humedad relativa del ambiente superior al 80%. ¿Sí? Bueno, el caudal específico es menor, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, y lo otro es todo igual. ¿Sí? Una recomendación adicional, evitar el sobresecado. Es decir, cuando yo estoy acondicionando y tengo un grano que ya está seco y lo estoy acondicionando para enfriarlo, ojo con el tema de que si las condiciones de humedad son bajas, es decir, yo tengo baja humedad de ambiente, un día que tengo, no sé, ¿viste esos días que hay 40% de humedad? Ojo que puedo sobresecar los granos. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver un poquito el secado propiamente dicho. Vamos a hablar de secado, es decir, ahora es, digamos, el otro tratamiento era utilizando aire ambiente. Esto ya estamos usando una corriente de aire. Ustedes tienen secadora, ¿no? Todos. Ustedes tienen secadora, todos tienen secadoras, ¿sí? Bien, bueno. Bueno, el objetivo es, obviamente, como todos sabemos, es reducir la humedad para lograr la humedad de almacenamiento seguro, ¿no? Reducir la humedad de la cosecha hasta los niveles de comercialización y no hay nada más riesgoso para deteriorar la calidad de la semilla que el secado. Es una operación que nos permite, de alguna manera, lograr condiciones de humedad del material óptimas. ¿Por qué? Porque las secadoras son equipos eficientes en el intercambio térmico, son equipos de alta eficiencia, pero obviamente, como son de alta eficiencia, también son equipos riesgosos en términos de la conservación y calidad de los granos. ¿Sí? Un mal manejo de un secado nos puede producir enormes problemas de calidad. ¿Sí? No solamente problemas de calidad con respecto a la humedad, ahora vamos a ver algunos problemas hasta en la calidad, por ejemplo, en un sobresecado de trigo, una disminución de la calidad panadera del trigo, rotura de los granos, fisura de los granos, especialmente en maíz, en soja. ¿Sí? Bien. Bueno, la efectividad de este procedimiento depende, digamos, de, obviamente, la disminución de la humedad, no estamos diciendo nada nuevo, evitar, obviamente, la germinación de las semillas y alcanzar, bueno, conservar la máxima calidad y alcanzar un grado de humedad que evite crecimiento de bacterias y hongos y retardar el desarrollo de los insectos. Es decir, dentro de lo que es un acopio, es la operación por excelencia que uno debería hacer. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar del almacenamiento yo les dije, bueno, almacenar grano seco? Condición de calidad máxima, almacenar grano seco. ¿Sí? Por otra parte, la mejor, digamos, no hay otra forma de lograr almacenar grano seco para cualquier condición de la calidad de entrada que el secado. Es decir, no tengo forma, cuando estoy entrando con una soja, un girasol o un maíz de
4, 5, 10 puntos hasta por encima de la humedad de residuo, de la humedad de calidad comercial, no me queda otra alternativa que secarlo, ¿sí? Obtener un procedimiento de secado. Bien, ¿se acuerdan que vimos esta tabla? La volví a poner para recordármela porque justamente para mostrarles que, digamos, la zona segura, esta zona que nos tiene arrinconados con respecto a la calidad, es la zona que está justamente en valores bajos, valores que están por debajo del 15% de humedad y también valores bajos de la temperatura, que obviamente nos van a obligar que si yo estoy en un proceso de secado a alta temperatura, es decir, ahora vamos a ver cuáles son los distintos procesos, obviamente la recomendación y la práctica habitual es enfriar los granos una vez producido el secado, ¿sí? Bien, tenemos 3 sistemas de secados comúnmente aplicados en todas las plantas y en todos los procesos, ¿sí? El secado de baja temperatura, digamos, que aquí lo que plantea es esto es temperatura del grano, no está hablando del aire acá, está hablando de la temperatura del grano, ¿sí? Y esta es una variable, gente, es una variable importante que muchas veces pasamos de alto cuando hablamos del tema de secado. Es decir, hablamos de la temperatura del aire, de la humedad del aire, de la temperatura del secado, pero hablamos poco de la temperatura efectiva del grano. Y lo que impacta en la calidad es cuánto es la temperatura a la que llegó el grano en el proceso de secado, ¿sí? Es decir, cuánto es la temperatura efectiva a la cual yo sometí el grano, ¿sí? Que no es la temperatura del aire, ¿no? Es otra cosa. Entonces, fíjense que para un secado a baja temperatura, la temperatura del grano estará como máximo 8 o 10 grados por encima de la temperatura ambiente, ¿sí? Un secado de media temperatura, digamos, con estos valores, más alto para industrialización, y un secado de alta temperatura en secadora, casi en algunos casos mayor a 60 grados. Es decir, siempre vamos a hablar o vamos a tratar de hablar de temperatura de los granos, de las semillas, ¿sí? Que es la que efectivamente es la que nos interesa, ¿no? Más allá de las condiciones de la secadora, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con la calidad? Secado a baja temperatura, muy buena calidad de los granos. Es decir, yo afecto poco a la calidad del grano cuando pongo baja temperatura. Si tengo una alta temperatura, digamos, tengo un mayor rendimiento en la máquina, tengo un mayor rendimiento, más rotura y tengo más fragilidad de los granos y tengo más posibilidades de deterioro de calidad. Es decir, tengo más toneladas hora. Fíjense que la tabla es... digamos, muy clara en que digamos, el rendimiento va desde bajo a alto, pero digamos, la calidad baja no dice que es mala a alta temperatura, por supuesto que no, pero es una calidad estándar, es decir, con riesgo de rotura, con riesgo de fisurados, con riesgo de pérdida de capacidad de germinación, en el caso de la semilla de ustedes, es decir, más alto sea esto, más complico la germinación, ¿sí? Acuérdense de la grafiquita esa amarilla, ¿no? Para arriba, ¿no? Para arriba, con poca humedad, pero con alta temperatura, afecto directamente el poder germinativo de la semilla, ¿sí? Lo ideal me parece que sería que si es para semilla, yo por lo menos no me meto en la secadora ni loco. Claro, sí. Sí. Que pierda humedad en el campo. Sí, o un método de baja humedad, digamos, es decir, una condición... Con aire nomás, claro, con aire. Nunca con una secadora. Exacto. Sí. La pastura matás el germen enseguida. Claro. Muy se chico. genera en el campo y se espera la humedad. el helado, se espera la humedad y se levanta con la temperatura. Claro. Se puede usar una secadora muy de vez en cuando, pero generalmente se deja secar en el campo. Y Se una corta para temperatura que, baja, más de 40 grados. Claro. Se corta para que deje de ser, se deja secar en el campo. Y se deja secar. Se hilera y se
Bueno, eso es correcto, obviamente los especialistas lo tienen muy claro, que obviamente la temperatura, digamos, en una planta de industrialización donde yo requiero grandes tonelajes, grandes capacidades, digamos, justamente tengo que usar más alta temperatura, digamos, para producir, como decía la tabla, un rendimiento más alto en volumen o en masa, en cantidades de semillas secadas. No en la calidad, como decía vos bien, que obviamente si meto algo que yo quiero que germine y lo cocino, obviamente no va a germinar nada. Pero, perdón, cuando vos cosechás maíz para semillas, que se cosecha la espiga, esa se cosecha con humedad del 30 y pico %, ¿no? No sé cómo hacen los Esa semilleros seca, de maíz. Sí, porque yo trabajaba en los semilleros, Ajá. por eso te digo, pero consulto porque desconozco. ¿Cómo es el secado en planta? Eso, no sabés. No, De entiendo, maíz particularmente no, maíz. no sé. entiendo que es igual que el mismo criterio que vos estás planteando, es decir, cuando vos estás pensando en que la semilla va a germinación, no podés usar un sistema de alta temperatura, es decir, tenés que usar bajos rendimientos en cuanto a tonelajes y bajas temperaturas para no afectar de alguna manera, como decía él, el germen y evitar el problema de la rotura de la semilla, ¿sí? Es decir, cuando estás procesando y que después vos vas a ir a una industrialización, probablemente es razonable pensar que lo vas a secar a más alta temperatura. Si no, no. Si no, evidentemente no. O sea, está claro que es sumamente dependiente la capacidad de germinación de una semilla de la temperatura de tratamiento, ¿sí? Bien, nosotros en la parte industrial no lo veíamos porque habitualmente para nosotros el factor humedad era un factor, digamos, solamente que tiene que ver con la humedad que vos requerís para el proceso de producción, digamos, ¿no? Bien. Bueno, cuando el grano se somete a secado, tengo dos tipos de procesos o subprocesos, digamos. Y ahora vamos a ver algo que me parece que es muy interesante y va a ayudar a entender algunas de las cosas que pasan en el secado. Uno es la transferencia de la humedad interna desde el grano hacia la superficie y evaporación, es decir, lo que charlábamos antes. Es decir, yo tengo que forzar que la humedad que está en la masa del grano, en la masa interna del grano, salga hacia la superficie para poder ser captada por el aire caliente, ¿sí? Y el segundo proceso es transferencia de energía en forma de calor al grano, es decir, hay un proceso de dos corrientes que se oponen, se van en contracorriente. La salida de humedad desde el grano hacia la superficie y la entrada de calor cedido por el aire caliente desde el aire hacia el grano. Bien, ¿qué es esto? Este gráfico muestra que el contenido de humedad que tiene un grano tiene distinto comportamiento, ¿sí? Hay tres tipos de agua, el agua es una sola, pero tres tipos de, digamos, comportamiento de la humedad en un grano. Lo que llamamos humedad libre, y esto está prácticamente en la superficie del grano, por encima del 30%, que es ya prácticamente hasta agua que yo puedo sentir si yo toco el grano, es decir, lo toco y está húmedo el grano, afuera, ¿sí? Es agua libre, es un agua absolutamente superficial. En el siguiente nivel lo que tengo es agua capilar, es decir, dentro de la estructura del grano, digamos, dentro de la estructura, esa estructura que yo le decía que era porosa, tengo dentro de esos microcapilares, tengo humedad, tengo agua, ¿sí? Y el agua más profunda es lo que se llama agua de constitución y es un agua que está ligada a algunas estructuras orgánicas, ¿no es cierto? Y es un agua que forma parte, digamos, no de las moléculas, pero sí de esos agregados de moléculas donde, además de la molécula en sí misma, aparece colgada, digamos, aparece unida agua que se denomina de constitución, digamos.
Normalmente, este límite, que se llama umbral de estabilización, que acá está planteado así, en realidad es el agua de constitución, es la humedad que es inherente al grano y que no puedo retirar, digamos, por procesos de secado convencional. Es decir, yo tendría que, si quiero secar el grano por debajo de este límite y entrar acá a la materia orgánica seca, tengo que hacerlo en una estufa por encima de 105 grados durante 3-4 horas. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, la destrucción, o sea, la eliminación de esta agua de constitución, de alguna manera también produce la eliminación de la capacidad germinativa de la semilla. Es decir, yo le saco esta agua y ya mato directamente la posibilidad de los procesos de germinación, porque estoy removiendo un agua constitutiva de la semilla. ¿Sí? Esto explica por qué en los procesos de secado eliminar los primeros 3 puntos o los primeros 2 puntos es muy fácil y los últimos 2 puntos es muy difícil. Es decir, a medida que yo voy bajando, digamos, en el nivel de humedad, cuando estoy acá entre 15 y 12 me estoy acercando al último nivel de agua capilar y ya tocando los niveles de agua de constitución, entonces la última parte realmente es un agua muy profunda, se puede decir así, un agua muy profunda desde el punto de vista de la constitución del grano, y entonces el proceso de transferencia es más costoso. Es decir, ¿no? ¿Cómo lo veo esto en una máquina, en una secadora? Lo veo en esta curva. Esta curva empieza al revés de todas las curvas que uno ve habitualmente en la práctica, la curva empieza acá. Es decir, esta curva mide el contenido de humedad versus la velocidad de secado. ¿Sí? Y es muy interesante ver que aquí, digamos, hay este es en el punto A, que es el punto donde yo estoy introduciendo el grano en la máquina, en la secadora, en el equipo de secado. Obviamente, en el primer momento, lo que puede pasar es que hay un aumento de la velocidad de secado, es decir, hay una súbita evaporación. Es decir, cuando yo estoy ingresando con la mercadería dentro de la máquina y la máquina la tengo funcionando, es decir, en el primer instante en el que ingresa la mercadería, obviamente el agua libre que tenía el grano, un grano de alta humedad, se evapora casi como un flash. Es decir, las condiciones de temperatura y de humedad del aire de la máquina son de tal condición que se produce una evaporación prácticamente flash. Entonces hay un aumento de la velocidad. Pero esto es un periodo muy corto, es un periodo prácticamente inicial, en la entrada de la máquina. Después, la condición de velocidad de secado se mantiene constante. Por eso la curva esta es horizontal. ¿Hasta qué punto, más o menos, se mantiene constante? Hasta que todo el agua superficial se evapora. Ahí, ¿qué pasa? Como el agua superficial ya está evaporada, el agua libre está totalmente evaporada, me queda el agua capilar, es decir, me queda agua que ya está mucho más profunda, digamos, en la estructura del grano, en la estructura de la cáscara, en la porosidad de la cáscara. Entonces, obviamente es más difícil traer esa agua desde los capilares hasta la superficie, es más difícil. Por eso la velocidad baja, ¿no? Y la última etapa es la última etapa del agua capilar, antes de llegar al agua de constitución, vuelve a bajar la velocidad de secado. Es decir, cada vez que yo me voy más profundo en el agua que yo tengo, en la humedad que yo tengo en el grano, la velocidad de secado baja. Por eso me cuesta mucho más lograr los 2 puntos últimos de humedad que los primeros 2 puntos de humedad. Por este comportamiento, digamos, por este proceso de transferencia de calor y de masa, transferencia de agua,
desde el interior del grano hasta la superficie. Si yo ahora lo miro en esta gráfica, en función del tiempo y el contenido de humedad del grano, esta curva de tiempo, ¿qué representa en una máquina? El tiempo de residencia dentro de la máquina. ¿Sí? Representa el tiempo de residencia dentro de una máquina. Una máquina continua, este sería el punto de entrada de la máquina y este el punto de salida. ¿Sí? Es decir, el tiempo de residencia dentro de la máquina. ¿Qué me muestra la curva? Tengo las mismas zonas que en la curva anterior, es decir, primero tengo un descenso rápido, cuando yo estoy ingresando tengo un descenso rápido, después tengo un periodo de velocidad constante, cuando estoy evaporando agua libre, ¿no es cierto? En ese momento se establece un equilibrio entre las condiciones de aire que yo tengo en la máquina y la condición de humedad del grano, se establece un equilibrio, o sea, la velocidad de evaporación es constante en ese momento y la velocidad no cambia. Entonces, la disminución de la humedad en función del tiempo es constante. Pero este periodo, fíjense, es corto. Esto es lo que yo digo, la facilidad que tiene sacar los primeros 2 o 3 puntos que yo tengo en un grano. Cuando me quedé ya sin humedad libre y empiezo a remover la humedad capilar, lo que está pasando aquí es que la velocidad cada vez es menor. O sea, la pérdida de humedad del grano es cada vez menor, por lo tanto, el tiempo que está transcurriendo cada vez es mayor. Es decir, en ese punto cada vez es mayor. Eso dice, estas curvas explican de alguna manera este concepto claro que todos ustedes tienen de la operación, que cuando quiero bajar, y ahora lo vamos a decir en la tabla, más de 4 puntos, no lo puedo hacer en una sola pasada. ¿Por qué? Porque las condiciones, también las condiciones de severidad de temperatura que tengo que poner acá para bajar esas condiciones de humedad, me deterioran la mercadería, ¿no es cierto? Bueno, esta es la explicación que les acabo de dar, se los dejé escrito para que se acuerden. Bien, aquí hablamos un poco de la merma por humedad, es decir, esto simplemente se los dejo para que ustedes tengan una idea de cómo calcular, la diferencia de peso entre un dato de humedad inicial y final. Y esta es el peso final de la masa de granos, ¿sí? Que la verdad que tendríamos que haber hecho un ejercicio práctico para verlo, porque se ve muy bien. Es decir, la cantidad de agua en kilos que yo estoy retirando cuando bajo de 25 a 20 en kilos es mucho mayor que cuando yo bajo de 15 a 10, ¿sí? La cantidad de agua es menor en kilos y el tiempo requerido para producir ese cambio es mucho mayor. Es decir, que la tasa de secado que yo tengo entre 25 y 20 es mucho más alta que la que tengo entre 15 y 10 o 16 y 12. Es decir, que justamente por este tema de la curva. Bueno, estas pequeñas fórmulas le van a permitir a ustedes hacer un rápido cálculo de cuál sería la pérdida de peso o el peso final obtenido en cada pasada, partiendo de valores de humedad final e inicial. Esta tabla me parece muy interesante desde el punto de vista de que para cada una de estas semillas y para cada uso final, ¿sí? Para cada uso final, da algunos parámetros críticos y da valores máximos, de alguna manera. Fíjate que la tabla, no me acuerdo ahora quién es el autor, pero habla de que para el uso en semilla, los valores máximos, que obviamente
no es aconsejable usar el valor máximo, de las temperaturas nunca están por encima de 38, 43, es decir, realmente los valores de secado son con sistemas de muy baja temperatura. Es decir, no, lo que hablábamos recién se confirma de alguna manera con este autor que está planteando que, no me acuerdo bien de dónde tomé la tabla, pero justamente lo que habla es de que para especialidades como por ejemplo, qué sé yo, fíjense, un girasol confitero o aceite, qué sé yo, las temperaturas de secado, esto se refiere a la temperatura de los granos, no hablo de la temperatura del aire en la máquina, ahora después vamos a ver, ¿sí? Bien, bueno, miren esto, lo que decíamos recién, si bien el impacto que tiene para las semillas que están destinadas a germinación es altísimo, también para el caso de la calidad de la panificación de un trigo, la temperatura de secado está directamente vinculado con el resultado final. Fíjense ustedes esta tabla, esto lo tomé de un estudio del INTA, donde habla, digamos, para distintos grados de daño de la semilla producido por alta temperatura, cómo varía la calidad después en la panificación, ¿sí? Desde la nada misma, que es esto, que es un bollo, hasta, digamos, este que es un testigo sin secar a alta temperatura, ¿sí? Es decir, que realmente el impacto es muy fuerte. Lo mismo, lo que decía usted del maíz, el maíz es, contabas vos, el maíz tiene un problema también de rotura o de fisurado. Digamos, estas son imágenes de rotura de la zona donde se producen estas líneas, fíjense. Excesiva temperatura en el tratamiento de secado, ¿sí? O sea, obviamente esto para un semillero obviamente no va a funcionar porque la rotura del grano ya lo inhabilita, digamos, en la germinación. En la industria puede ser que si yo voy a una molienda seca, probablemente puedo asumir que el daño, digamos, después lo voy a moler el grano, así que no. Y como en el caso del maíz, que no lo voy a descascarar, puedo no tener tanto problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, en el caso de la soja, en el sobresecado de la soja, los problemas que puedo tener y que básicamente tiene el procesamiento es que un sobresecado de soja, como después la molienda es por impacto, es lo que hablábamos antes, genera alto contenido de finos, y esos finos seguramente son un problema en el proceso, ¿no? Entonces, sobresecado por altas temperaturas en soja no son aconsejables. Bien, variables operativas. Este es un tema, ahora sí vamos a ver un poco la máquina, qué tengo que hacer en la máquina. Es decir, para lograr temperaturas en la masa de secado de este tipo, temperaturas entre 40 y 50 grados, por ejemplo, es decir, tengo que estar básicamente, ¿no?, con una temperatura de la cámara de aire, una temperatura de los gases a la entrada de la secadora del orden de los 110, 120 grados centígrados, ¿sí? Esa temperatura medida, digamos, no en la cámara de fuego, porque ustedes saben que los quemadores con llama directa la temperatura es alta, pero sí, como los sistemas de quemado tienen, digamos, una mezcla entre los gases de combustión y los gases de entrada, los gases secundarios, digamos, que entran a la máquina, la temperatura final, es decir, la temperatura que realmente entra a la secadora, no debería superar, obviamente, los 120 grados, ¿sí? Y aquí, un poco, una tablita, esta también la tomé del INTA, de un estudio del INTA, que muestra un poco esto que venimos hablando, ¿sí? Son los mismos datos, donde prácticamente, fíjense, molienda húmeda,
consumo animal, es decir, fíjense que aquí en el consumo animal prácticamente está citando como temperaturas máximas un poco más altas que las temperaturas de uso en la industria, ¿sí? Para todos los granos plantea la misma situación. Es decir, siempre tengan en claro. Bien. La otra variable operativa es la velocidad de secado. Es decir, una es la temperatura y la otra es la velocidad de secado, ¿sí? Esto ustedes lo pueden calcular básicamente teniendo una máquina, sabiendo la capacidad digamos, de extracción que tenga la máquina y haciendo un cálculo no muy complejo, se puede calcular las humedades finales, y lo que está planteando la tabla es justamente para porcentaje máximo de extracción, es decir, porcentaje máximo de diferencia de humedad entre la entrada y la salida, digamos, para cada uno de los granos, para evitar los problemas de calidad, ¿sí? Esto también es una recomendación del INTA. Nosotros también la usábamos en la planta, digamos, en realidad nosotros nuestro secado era pura y exclusivamente para uso industrial, así que el secado de soja lo usábamos bajo estas condiciones. Bien. Dos tipos de secadoras, dos tipos de procesos de secado que comúnmente se utilizan. Esto lo habrán visto en las plantas, no sé cuál es el caso de ustedes en particular. Todo calor, es decir, todo calor significa sale grano caliente, ¿sí? Y calor frío es, digamos, el modelo en el cual yo estoy ingresando aire frío a la máquina en la parte inferior, o sea, la salida. Lo que estoy haciendo es, una vez que perdí la humedad, ingreso aire frío, y con ese aire frío lo que hago es bajarle la temperatura a los granos, ¿sí? Es decir, esto lo que me permite ya salir un grano acondicionado para ir a un almacenamiento, digamos, pues lo saco ya con baja humedad y con baja temperatura, ¿sí? Obviamente, si salgo de acá, tendré que ir a un silo o tendré que ir a un almacenamiento y tengo que airear, tengo que meter un poco de aire para bajarle la temperatura a los granos, ¿sí? No sé qué máquinas usan. ¿Qué máquina tienen ustedes? ¿Frío-calor o todo frío-calor? Bien. Sí, porque obviamente ya los granos terminan acondicionados como para ir directamente al almacenamiento. Bueno, vamos a hablar un poquito de las máquinas. En realidad, este es un sistema muy tradicional de quemadores atmosféricos, Hay otros con cámara de combustión. No sé el equipo que ustedes tienen, si tiene cámara o tiene este sistema, digamos. Sistema parecido a este. Bueno. Lo que está sucediendo en los últimos tiempos es que están aumentando algunos controles con respecto a las normas de calidad alimentaria. Es decir, permanentemente en el mundo, digamos, estamos levantando, los mercados están levantando las condiciones de calidad de los productos agrícolas o los productos que requieren o que van a ser consumidos por los animales y después por nosotros. Y uno de los requerimientos que se está viendo en estos momentos es que en algunos casos el uso de los productos de combustión directamente usados como secado, es decir, en esta máquina yo estoy quemando gas, o en algunos casos quemaré gasoil, ¿sí? Si no tengo gas, quemaré gasoil, y los productos de la combustión producidos acá van directamente a ponerse en contacto con los granos. En algunos casos ya se está, digamos, por cuestiones de calidad alimentaria, se está prohibiendo el uso de quemadores directos y estamos yendo al modelo de cámara de fuego o cámara de combustión indirecta.
Es decir, en esta cámara los gases de la combustión se van por aquí a una chimenea que está afuera y yo a través de un ventilador estoy calentando aire limpio que entra desde el ambiente, lo estoy calentando en esta cámara de fuego y es el aire que estoy usando para el secado de los granos. Es decir, estoy eliminando la posibilidad de que gases de combustión no bien quemados, producto de la combustión de gasoil o de gas o de algún combustible como puede ser una biomasa, puedan entrar en contacto con los granos y producir... Como un tiro balanceado. Exactamente, ni más ni menos que un calentador de tiro balanceado como tenemos en nuestros hogares, exactamente, tiene el mismo sistema. Es decir, yo me aseguro con esto de que el aire que estoy intercambiando con los granos en forma directa no tiene productos de combustión. ¿Sí? Bien, bueno, 3 sistemas de máquinas tenemos hoy ya prácticamente está quedando uno solo, que es el sistema caballete-columna, el sistema mixto, digamos, que es el sistema con mayor eficiencia, ¿no? Así que este es un sistema, el de Caballete, ese fue el primero, es decir, es un sistema más complicado, ¿no? Donde los granos iban pasando a través de estos caballetes que están cruzados, digamos, habrán visto las máquinas adentro como son, ¿no? Los sistemas viejos de caballetes. Obviamente tiene buena eficiencia de secado, pero las máquinas son más complicadas. Después se desarrolló el sistema de columna, es decir, el sistema de columnas, la ventaja que tiene es justamente la velocidad de producción, porque la columna está, digamos, es una columna de mercadería que va bajando, digamos, el avance está controlado por, digamos, los basculantes de salida de la máquina y obviamente estoy circulando desde un lugar a otro aire caliente y con la salida de aire frío del otro lado, digamos. Los problemas que tiene esto, bueno, digamos que no hay rotación de los granos y además de no haber rotación, obviamente los granos que están en el centro de la columna de alguna manera tienen un diferencial de humedad con respecto a los granos que están sobre la periferia. ¿Cómo se corrigió eso? Ustedes saben, se corrigió con el sistema de flujo mixto, que es este sistema. Acá hay una simulación, es decir, de cómo es el sistema de flujo mixto, donde yo estoy, digamos, ingresando aire caliente por acá, intercepto toda la masa de granos y sale el aire de descarga, el aire agotado sale por acá. Es decir, los granos tienen la posibilidad de girar, moverse, la masa se va moviendo y entonces la homogeneidad en la humedad de los granos es de alguna manera mucho mayor. ¿Sí? Este es el sistema que todos deben tener, me imagino. Si la máquina no es muy antigua, debe tener este sistema. Caballete, la suya. Bueno, Caballete también. Sí. Bien. Bueno, ahora lo venden como que esto es mágico, digamos. Como que esto soluciona todos los problemas. Pero bueno. Bien. Y el otro equipamiento auxiliar, digamos que el otro equipamiento auxiliar que está presente en todos los equipos a partir de justamente la aparición de las nuevas normas ambientales con respecto a la polución, al material particulado, es justamente la aparición de los sistemas de eliminación de polvo. Es decir, ¿por qué? Porque la secadora, al igual que cualquier zaranda o máquina que tenga aspiración, es un aspirador de polvo. Es decir, yo pongo material fino en contacto, tierra o material, si el grano está sucio, cosa que no es aconsejable, obviamente, no hay que secar material sucio, digamos, es una regla básica, digamos, ¿no? Pero si hay gran contenido de finos en la corriente de granos que acompañan a los granos, ¿dónde van a ir a parar los finos? Van a ir a parar a los ventiladores de salida, es decir, van a ir a parar
al medio ambiente. Por lo tanto, eso ha generado esta mejora tecnológica que consiste en utilizar un eliminador de polvo que no es ni más ni menos que acoplado al ventilador de salida un ciclón, ¿no es cierto? Es decir, lo que hace esta corriente es este difusor que está después del ventilador, lo que hace es diverger la corriente de gases hacia las paredes del tubo. Esa corriente de gases sobre las paredes de los tubos, de alguna manera, hace que el material particulado más pesado esté en la periferia, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Queda atrapado en esta zona. Acá hay un tubo, ¿lo ven ustedes? Es como un embudo, no sé si se aprecia, es un embudo. Entonces, el material particulado queda atrapado en este canal que está por fuera, digamos, del tubo de salida, y ese canal está conectado con un ciclón recolector de polvo. Es decir, ese es el sistema de eliminación de polución. Es decir, un sistema en el cual yo lo que logro es, de alguna manera, funciona básicamente como un ciclón, como un separador centrífugo acoplado con un ciclón. Es decir, esta es la parte de separación centrífuga y esta es la parte del ciclón recuperador de polvo. ¿Sí? Bien. Básicamente, no, digamos, como resumen de la operación de secado, lo que me quedaría para dejarles como idea básica es que lo importante aquí es tener en cuenta el tema de la tasa de secado, es decir, la curva esa que muestra la dificultad de secado para eliminar el agua, y lo otro que me parece importante tener siempre en cuenta es que en un secado yo tengo que estar permanentemente pensando en la temperatura del grano. Es decir, más allá de que es más fácil medir la temperatura de los gases a la salida de la cámara de fuego, es decir, de la cámara de combustión, es muy sencillo medir ahí la temperatura de los gases, pero en realidad el factor crítico aquí es, además de la velocidad de secado, la temperatura de los granos. Fíjense que las curvas, las tablas que yo les mostré, hacían hincapié en esas dos variables, en la temperatura de secado, en la temperatura del grano y en la velocidad con la que estoy secando los granos, para no alterar las condiciones de calidad. ¿Sí? Bien. Bueno, estamos llegando a la última parte de nuestro recorrido y no quería dejar de traerles unos pequeños comentarios acerca de algo que para mí es importante y que es el tema de la seguridad. Les cuento por qué. Yo, en los años que estuve en la industria, que fueron casi 25 años, he participado de muchísimas capacitaciones en seguridad, muchísimos cursos de seguridad, y he participado de simulacros, muchos simulacros de incendio, de evacuación en las plantas. Pero también he participado y me he visto de alguna manera involucrado y he participado en eventos reales. En algunos casos fueron accidentes materiales, en otros fueron accidentes personales y en alguna oportunidad me tocó ver y participar de un accidente fatal dentro de una planta. Por lo tanto, digamos, para mí el tema de la seguridad no es un tema, digamos, solamente de agenda, no es un tema de libros, sino para mí es un tema realmente muy importante y nunca quiero terminar una charla técnica sin hablar un poquito de la seguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente la idea de la seguridad no es que la hace un técnico de seguridad o la hace la autoridad de aplicación de la seguridad o la hace un policía de seguridad o la hace la compañía de seguro. La seguridad es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de todos.
Es decir, y en las plantas de procesamiento y en las plantas de acopio, específicamente, también esto forma parte, debe formar parte de la cultura, digamos, de la organización. ¿Por qué? Porque nos puede pasar esto. Es decir, o esto, o esto, ¿sí? Es decir, este tipo de fotografías, de alguna manera, permanentemente cuando yo las miro y las repaso, muestran que seguramente en cada uno de estos incidentes, esperemos que no, pero seguramente hubo vidas involucradas, o sea, hubo personal afectado, personal dañado o accidentado, o en algunos casos pueden haber perdido la vida. Por eso la verdad que me interesa muchísimo charlar 10 minutos, 15 con ustedes acerca del tema de la seguridad. Bueno, y en los acopios y en las plantas que manejamos granos, la explosión de polvo, perdón, había una más. Hay un video de esto. Estas fotos corresponden a un video. Les pido que entren en YouTube y pongan explosión explosión de polvo en un silo. Aparece, es una planta americana. Hay un señor que está mirando. Esto dura como 2 minutos el video, ¿eh? Es decir, se los recomiendo, está buenísimo. Es decir, en la tolva de descarga comienza, al principio no sale nada por acá, sino que la tolva sufrió una falla, entiendo que sufrió una falla de material, una falla del silo en sí mismo, ¿sí? Y la tolva empieza a volcarse. Aquí ya está prácticamente, ya está colapsada la tolva, y cuando esta tolva llega acá, cuando golpea contra el silo, se produce la explosión. Véanlo porque es impactante el video. Explota porque ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de la explosión de polvo. Es decir, básicamente la explosión se produjo porque en la previa, digamos, evidentemente todo este polvo, digamos que era una mezcla de polvo seguramente de tierra y de cereal, digamos, esto parece ser harina, digamos, parece ser una harina bastante fina, digamos, y evidentemente en el momento que el silo se desploma, la fricción entre el silo, entre la tolva esta y el silo que estaba acá al lado, produjo las suficientes chispas para producir la explosión de polvo. Esa es la interpretación que yo tengo del incidente. Es decir, ¿por qué? Vamos a ver un poquito. Las explosiones de polvo en general tienen una estadística de localización que habla básicamente de que los cangilones son, bueno, ahí el máximo está en fallas desconocidas, como por ejemplo la foto que te mostré podría ser una falla desconocida, nadie sabe qué pasó, digamos, en el momento. Uno puede interpretar, cuando veas el video, si lo ves, se ve que la cabeza de la tolva se pega contra el silo y en ese momento se produce la explosión. Yo entiendo que hay una fricción que produjo chispa en ese momento, y con el polvo en suspensión que ya estaba cayendo, realmente se produjo la explosión. Los molinos de martillos, los depósitos, los molinos de alimento balanceado son entre las causas más probables de las explosiones de polvo. ¿Y por qué pasa esto? Porque, ¿cuáles son las condiciones que se deben dar en una explosión de polvo? Mira, polvo combustible en suspensión, es decir, tiene que haber polvo en el ambiente, tiene que haber una concentración en particular del polvo, Se cree que más o menos por encima de los 50 miligramos por metro cúbico de polvo suspendido ya comienza a ser peligroso para una explosión, ¿sí? El tamaño de las partículas es importante, es decir, cuanto más fino sea el polvo, más peligroso. Bueno, la presencia de aire, la fuente de ignición, que yo entiendo que fue la
la fricción en esa caída, y uno de los factores puede ser el confinamiento de la nube de polvo. Si ven el video, después de la explosión se apaga, se produce una explosión y termina, no hay incendio posterior. Eso debe haber sucedido porque no había confinamiento de la nube de polvo, estaba todo afuera y en realidad no había más polvo circundante, por lo tanto no hubo propagación. Es decir, la propagación fue muy baja, porque después la explosión se apaga, digamos, queda una nube así toda de humo, digamos, pero el fuego, digamos, desaparece. Es decir, y dentro de los índices de explosividad que tenemos, el almidón de trigo, es decir, el trigo, el maíz y en general los polvos de granos están entre los más peligrosos, digamos, en términos de capacidad de producir atmósferas de polvo explosivas, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa esto porque cuando se produce una explosión, en realidad la explosión genera lo que se conoce como onda de presión, ¿sí? La onda de presión, normalmente el mecanismo de una explosión de polvo en un túnel o en una celda, ¿qué secuencia sigue? Se produce una explosión primaria y esa explosión primaria produce una onda de presión que sopla y vuela todo el polvo que esté depositado arriba de la estructura, en las pasarelas, en todos los lugares donde pueda haber material depositado. Ese material rápidamente puesto en suspensión genera una explosión secundaria y la explosión secundaria, si hay suficiente cantidad de polvo, puede producir una explosión terciaria. Por eso las fotos que yo les mostré son devastadoras de las estructuras y los edificios. ¿Por qué? Porque justamente no es una única explosión, sino que a la explosión primaria continúan explosiones secundarias o terciarias, que pueden ser aún de mayor magnitud que la primaria, ¿sí? Fíjense que, digamos, la onda de choque puede superar en algunos casos los 450 kilopascales, es decir, casi 4,5 kilos de presión en una explosión, ¿no es cierto? Y se desplaza más o menos a velocidades que el pico de presión se mueve en el orden de los milisegundos. Es decir, que una explosión de este tipo rápidamente no te da tiempo a nada, porque el pico de presión desde el momento del inicio de la explosión hasta que alcanzó el pico máximo pasaron milisegundos, ¿sí? Obviamente esta tabla que les puse aquí es para que ustedes vean que los efectos van aumentando y a medida que aumentan, digamos, 70 kilopascales de presión pico produce la destrucción de la mayor parte de los elementos constructivos. Es decir, las explosiones son bastante mayores que 70 kilopascales. Es decir, que justamente los daños que se ven en las explosiones de polvo. El molino que está ahí en Cargill, acá en el centro, ¿eso puede estar ahí entonces? No debería. O el control de la seguridad con respecto a las operaciones que hagan en la molienda deberían estar absolutamente bajo control, con un estricto cuidado, porque si no, evidentemente, tenemos un problema serio. Están acá sobre calle Santa, ¿no? Sí, un molino que era de Cargill y ahora es de, creo que cambió, No sé de quién es ahora. Sí, me parece que ahora es de Cañuelas. Sí, ahora me parece que es de Cañuelas esa planta, la que está ahí en Salta y Café. Es decir, obviamente... Sí, te coloca también acá. Sí, es de Cañuelas. Es decir,
la peligrosidad de este tipo de operaciones se basa, digamos, y el control de la eliminación del riesgo se basa todo el tiempo pura y exclusivamente. Ahora vamos a ver cuáles son las acciones que uno tiene que tomar, pero evidentemente es una planta riesgosa. ¿Cómo la habilita? ¿Cómo la saca? Y en realidad creo que hay una normativa que ya está diciendo que obviamente se tiene que ir de ahí la planta, es decir, que no puede operar en esas condiciones. Es decir, yo te puedo asegurar que nomás con que tenga 30 kilopascales se ha empezado a derrumbar elementos estructurales de hormigón ligero, es decir, que si te agarra las casas vecinas te las trillan, digamos. Es decir, que es complicado, digamos, una explosión de polvo en esas condiciones. Y generalmente los eventos que ha habido han sido siempre fatales, siempre ha habido... ¿Cuánto podría equivaler en kilopascales la explosión que se dio en el edificio de acá en calle Salta con el gas? No, para tener una idea. No, me imagino, muchísimo. No, mucho más. Me imagino, mirá, a 450 supone prácticamente 99% de que la gente muera. Es decir, que yo me imagino que debe haber estado en el orden de los 800, 1000 kilopascales, ¿viste? La onda pues demolió la torre completa, es decir, que realmente, y rompió, bueno, todos los vidrios que estaban. Exactamente. De la cuadra alrededor, exactamente. Es decir, porque ¿qué pasa? La onda tiene un pico muy corto, digamos, pero de muchísima intensidad. Es decir, en el momento que se produce la explosión hay un pico muy fuerte de muy corto tiempo y después se disipa rápidamente el efecto. Lo que pasó en Calle Salta es que, bueno, a la explosión inicial después sobreviene el incendio porque obviamente las temperaturas que desarrolla la explosión fueron altas y sobrevino el incendio que se veía en televisión y demás. En una planta de acopio, probablemente antes de que sobrevenga el incendio, viene la explosión secundaria, es decir, porque la onda de choque y de pico fue tan alta que obviamente después se va a remover todo el polvo que está en los alrededores y se va a producir una segunda explosión. ¿Sí? Bueno, ¿por qué les traje esto? Ustedes los conocen, pero ¿qué pasa en la explosión y el incendio? Aparece este otro elemento, que es la reacción en cadena. Es decir, ese es el que más daño produce de alguna manera. Cuando yo tengo un elemento, digamos, que se está incendiando o que está en combustión, ese aumento de temperatura genera reacciones en cadena que pone en situación de combustión los siguientes elementos sobre los cuales va avanzando, ¿sí? Por eso es tan grave cuando la explosión va acompañada con un incendio, justamente porque el incendio se propaga de alguna manera por las reacciones en cadena y por las altas temperaturas desarrolladas, ¿no es cierto? Bien, recomendaciones: concientizar al personal del riesgo que significa la atmósfera de polvo, mejorar todo lo relacionado con el mantenimiento de equipos mecánicos e instalaciones eléctricas y, por supuesto, elaborar procedimientos y protocolos específicos, que es lo que, digamos, en todas las compañías. ¿Se escucha, Carlos? ¿El comentario se escucha? Sí. Estaban reparando una noria y bueno, como en todos lados, o sea, parás un rato, la usás, volvemos a seguir y me dicen que tengo que cargar un chasis de maíz. Entonces le digo a los muchachos que estaban soldando que paren. Sí. Me pongo a cargar el maíz, me quedo del otro lado donde estaban los comandos de la noria, por ahí siento una explosión, no sabíamos qué había pasado. Cuando yo me voy de otro lado, que estaba soldando, siguió soldando. Y la combustión del gas de la soldadora con el maíz, no se cayó la noria porque como la estaban reparando, el capó de arriba tenía dos boloncitos finos, los cortó y voló el capó y salió la explosión para arriba. Pero los pantalones de la noria quedaron, está todavía la noria parada, quedaron redondeados. Claro. Exactamente. Eso es por la imprudencia. Exactamente. Es decir, por eso lo que estoy planteando aquí es algo que en la industria
se trabaja todo el tiempo y todo el mundo lo tiene establecido, es decir, la elaboración de protocolos o procedimientos específicos para tareas de mantenimiento, fíjense, trabajo de soldadura específicamente, como así también la limpieza. Es decir, en las compañías actualmente cuando alguien quiere hacer un trabajo en caliente necesita por lo menos, no menos de 3 firmas y de 3 sectores distintos, con 3 niveles de calificación distintos para poder hacer un trabajo en caliente en un área como, por ejemplo, en un área de una cinta, de un túnel, de una noria. Es decir, y esos niveles de verificación y de certificación se hacen con la presencia en campo de una autoridad competente, de una autoridad de seguridad. ¿Falla? Sí, falla. Muy burocrático. Pero La realidad no es así, hay que arreglarse reglas. sí, lo que sucede es que te va a llevar mucho más trámite burocrático explicar un accidente, especialmente a la compañía de seguros, ¿sí? Te va a llevar mucho más tiempo explicar un accidente. Créanme que yo he participado en un accidente, en varios, reales, y fui investigado y fui a una comisión investigadora que me investigó, informe del informe, auditores internos, auditores externos. Créanme que no es ninguna actividad, digamos, de buen grado, tener que explicar un accidente, ¿no? Por eso a veces... Pero le digo lo que pasa en la realidad. Y bueno, pero por eso digo que lo que se está intentando hacer es que, fíjate, ¿por qué te dije falla? El accidente que hubo en Costco, este último accidente, digamos, de explosión de polvo y demás, demuestra que seguramente ha habido fallas en este punto y en este punto. Es decir, fallas humanas, operativas, y fallas probablemente en los protocolos y en los procedimientos que vos tenés que realizar para eso, ¿sí? Y en el seguro también, para el mantenimiento de la... Obviamente. Pero bueno, obviamente cuando vos estás, digamos, vos tenés el equipo que tenés a veces, y con la calidad que lo tenés y con la antigüedad que lo tenés. Entonces, para protegerte de alguna manera de evitar ese tipo de problemas, te queda esto y te queda esto. Digamos, son las dos alternativas que tenés para poder trabajar en forma más segura, digamos, y minimizar el riesgo. Nunca lo vamos a eliminar, lo vamos a minimizar, ¿sí? Bueno, quiero hablarles de 2 cosas más y nos vamos. Agradeciéndoles la perseverancia y la buena participación y el buen trabajo que han hecho conmigo, que me han ayudado. El tema de bloqueo, el tema de riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico no es un tema menor en la industria. Digamos que todas las operaciones que uno va a hacer de mantenimiento deberían estar anticipadas por el bloqueo, digamos, el etiquetado y la inmovilización de los mandos eléctricos, ¿sí? Para eso hay procedimientos que se denominan de bloqueo y etiquetado. ¿Por qué? Porque nunca deberíamos reparar cableado y equipos eléctricos sin autorización y, de última, cada vez que uno tiene que intervenir un equipo, hacer esto. Utilizar lo que se denominan candados de bloqueo, ¿sí? Y etiquetado. Esto en la industria está muy claro, todo el mundo lo hace, es decir, específicamente cuando se hacen operaciones de mantenimiento, se va a los tableros eléctricos, se bloquea digamos, el instrumento, digamos, el interruptor, digamos, queda bloqueado con un candado y la llave del candado la tiene quien está haciendo el trabajo. Es decir, y cuando hay varias empresas o varias personas trabajando sobre la misma máquina, se superponen candados para dar a entender a cualquier operador o a cualquiera que está inspeccionando que hay varias personas o varios equipos trabajando sobre la misma máquina. Es decir, si ustedes me dicen, pero en una copia nosotros tenemos pocos equipos, pocas cosas, pero tener un procedimiento de bloqueo y etiquetado, un procedimiento de manejo del riesgo eléctrico, siempre es muy oportuno, especialmente porque en la industria ha habido accidentes fatales, especialmente con eléctricos, con personal eléctrico, digo, no personal no calificado, personal eléctrico que ha ido a intervenir tableros y ha habido explosiones en los tableros
y hemos tenido que contar víctimas fatales por ese tipo de accidentes. Es decir, que una técnica muy, muy recomendable. Pasa por ahí que ven la técnica baja, la suben y trabajando. Exactamente. O sea, porque a mí me ha pasado, se ha Es muerto. Es decir, y por otra parte, no solamente ver la técnica, digamos, sino que una operación de mantenimiento en una noria, en una cinta, de mecánicos que están con la cinta parada y el operador que está en la sala de control no sabe que están haciendo mantenimiento y pone en marcha el equipo. Pone en marcha el equipo. Es decir, y tengamos suerte que el operador, que el de mantenimiento no está con la mano dentro del rolo, dentro de la cinta, dentro lo que sea, porque obviamente lo accidenta sí o sí sin ningún aviso. Es decir, por eso yo soy muy insistente con los protocolos y procedimientos. Es decir, la seguridad se basa en que, digamos, ese segundo, ese minuto burocrático del procedimiento, de la firma, de la verificación, salva vidas. Es decir, de alguna manera contribuye a salvar vidas. ¿El riesgo existe? Sí, porque las plantas tienen un riesgo inherente. Un riesgo inherente. Bien, y la última que les quiero contar es el problema del espacio confinado. En el caso de ustedes que manejan celdas, que manejan silos, el tema del espacio confinado. Se define como espacio confinado a un espacio en el cual tengo una limitación en el contenido de oxígeno presente en ese momento, ¿sí? O que también se define como espacio confinado aquel espacio en el cual la maniobra de escape está limitada por las condiciones del espacio en sí mismo. Es decir, yo les digo, bueno, un foso de noria que está a 5 metros, ¿es un espacio confinado? Sí. No porque tenga deficiencia de oxígeno, sino porque en realidad la maniobra de escape es complicada para la salida, ¿sí? Es decir, que por cualquiera de las dos causas me estoy encontrando con espacios confinados. En ese espacio confinado me estoy encontrando aquí, en esta tabla, que está muy relacionado al hecho al ingreso, digamos, a tanques de aceite, a tanques con productos químicos o con silos que hayan estado herméticamente cerrados, por ejemplo, para una fumigación, es decir, se consideran espacios confinados. ¿Y qué sucede aquí? En un espacio que no ha sido debidamente aireado, ustedes saben que la concentración de oxígeno en el aire estándar es casi 21%, es decir, esa es la concentración estándar del aire que estamos respirando en este momento, 21% de oxígeno, o sea que todos los valores por debajo de 21% empiezan a complicarnos, ¿sí? Cuando yo llego a este 9%, tengo una pérdida de conciencia. Por lo tanto, si yo ingreso en un espacio confinado, en esas condiciones, y me desmayo, me termino muriendo. Es decir, si estoy por acá, o si estoy por estos niveles, lo primero que me va a pasar es que me voy a desmayar y luego de desmayarme me voy a morir. Por eso, los protocolos y los procedimientos de ingreso a espacios confinados están siempre previstos con cabos de vida y vigía en la puerta, ¿sí? Es decir, que nunca un procedimiento de ingreso a un espacio confinado debe ser de una persona aislada. Ha habido incidentes de todo tipo. Yo he visto un incidente de operadores que ingresaron a la limpieza de un tanque. Ustedes saben que los tanques de aceite refinados están bajo atmósfera de nitrógeno, porque como yo les conté al principio, el aceite se oxida con facilidad, el aceite refinado, y para que no se oxide el aceite en la botella tiene nitrógeno. Es decir, lo que uno no ve nunca es que la cámara arriba del aceite no es aire, sino que es nitrógeno, es decir, para evitar el problema de la oxidación. Entonces los tanques están nitrogenados. En una operación de limpieza ingresa un operador, mandan a una falla en el protocolo, mandan a una empresa a limpiar el tanque estaba abierto, digamos, ingresa el primer operador,
se desmaya en la mitad del tanque. El tanque tenía 8 metros de diámetro, ingresó hasta los 4 o 5 metros sin cabo de vida, y se desmaya. Al minuto prácticamente llega un compañero y lo ve tirado en el piso, entonces se pone un cabo de vida e ingresa. Cuando llega se desmaya también, obviamente pues las condiciones de aire, las condiciones de oxígeno eran estas, el tanque estaba lleno de nitrógeno, y además el nitrógeno es narcótico, es decir, es adormecedor. Pasaron 2 minutos más y un tercer compañero que venía trayendo un repuesto lo alcanza a ver a uno de ellos y da la alarma y los sacan. Se salvaron afortunadamente de no perder la vida, justamente por la pericia del tercer operario que llamó a seguridad y a todo el área de producción y pudieron rescatarlos, ¿sí? Así que realmente el tema de los espacios confinados es complicado. Este sería con respecto a tanques, digamos, con ausencia de oxígeno, pero también podemos tener espacios confinados por atrapamiento en los silos y en las celdas, digamos. Ha habido accidentes de esto de todo tipo y en todas las plantas, lamentablemente. Es decir, una es esta, que es la de la caída cuando se abre el registro personal que está encima de la troja y se abre el registro de descarga de un silo y obviamente la troja lo traga. El otro es, digamos, no tener conocimiento de que hay una caverna de material y obviamente en el momento que se produce movimiento del material se produce la caída, ¿sí? Por avalancha. Ha habido en varias terminales un accidente muy común, que es en las grandes celdas de mercadería de las terminales se entra con la pala mecánica. Es decir, la celda tiene fondo plano, ¿no es cierto? Entonces, cuando la mercadería está muy alta, la troja, o una mercadería que hay que ayudar a bajarla, entra una pala mecánica con una chuza, digamos, para chucear la troja, digamos, la montaña. Bueno, se desplomó la troja. La troja esta tenía 22 metros de alto. 22 metros de alto. Y tapó la pala mecánica completa. Lo tapó el palero, todo completo. Quedó el palero. Bueno, obviamente, como rápidamente se dio, el operador quedó atrapado dentro de la pala, digamos, dentro de la cabina que estaba toda cerrada. Obviamente pudo pedir auxilio por radio y obviamente fue rescatado por otras palas mecánicas que lo sacaron de ahí, ¿no? Tuvieron un rato largo para sacarlo. Bueno, y la otra podría ser la de también por avalancha, cuando uno está utilizando algún tipo de aspiradora de granos o está haciendo algún tipo de operación justamente de caída de material de los granos y puede producirse un desplomamiento, un desplome de toda la troja, digamos, porque en general, ¿qué sucede? En los silos verticales, por ahí el diámetro es poco y a lo mejor puede que esto no suceda, pero en las grandes celdas, digamos, el frente de la mercadería es muy amplio y es muy alto y justamente cuando se entran a hacer operaciones pueden producirse avalanchas y desplome de material con el consiguiente caída. No se olviden que una troja que tiene 10 metros de alto, que te caiga un poco de harina o de material encima, te caen 4 o 5 toneladas. Es decir, que te cae algo de 5 toneladas encima y te liquida. Bien, señores, hemos llegado al final. Espero que hayan podido. Gracias, un gusto. Chao. Estoy medio colectivo. Igualmente, bueno, gracias, chao. Bueno.
les vuelvo a repetir lo que les dije, les agradezco a todos la presencia, que hayan venido, que hayamos compartido un poco de experiencias, las de ustedes y las mías. Y bueno, les dejo obviamente abierto el canal para que lo que necesiten consultar puedan preguntarlo, puedan consultarlo. Espero que haya sido... Para mí fue una jornada agradable, la verdad que me enriquezco de las experiencias que ustedes me cuentan, a pesar de la explosión de la noria, que no es agradable, digamos, pero bueno, las experiencias que ustedes me han contado me han sido de mucha utilidad. Gracias por todo y bueno, estamos en contacto. ¿Sí? Gracias. Bueno. Carlos, ¿listo? Muy bien. Bueno, no recibimos ninguna pregunta, se ve que estaban todos dormidos del otro lado, ¿viste? Se ve que estábamos todos dormidos. Not the single type, so baby, this the perfect